Vamos con las preguntas del examen. 1. Piojos, ladillas, pulgas y otras mascotas populares en la Alta Edad Media. 2. Carlos II, feo o solo difícil de mirar. Y 3. Personajes trans famosos a lo largo de la historia. ¿Qué pasa? ¿Que no conocen ninguno? Pues eso es porque son unos zotes, unos ignorantes y unos mamelucos. Porque aunque algunos crean que las personas transgénero, no binarias, queer, de género fluido, son un invento de los progres subvencionados que desayunan quinoa y cenan chorizo vegano, cierto es que desde que el mundo es mundo, la orientación sexual de las personas ha sido mucho más variada que lo que nos han contado. Por ejemplo, todos sabemos que en la antigua Roma ser gay, lesbiana o bisexual estaba muchísimo mejor visto que ser cristiano. Y el que no lo sepa es que ha visto pocas películas de gladiadores. Pero ¿a que no sabíais que el Imperio Romano probablemente tuvo el primer gobernante trans documentado? Se trata del emperador Heliogábalo, que no solo tenía amantes masculinos, sino que se vestía y se maquillaba como una mujer. Es más, según el historiador Herodiano, ofreció una buena cantidad de sestercios a unos cirujanos para que le cambiaran de sexo. Cosa difícil en la época porque no había anestesia ni medicamentos y en vez de con un bisturí te operaban con un cuchillo jamonero. Pero demos un salto de unos 1500 años. A la Francia del siglo XVIII. Una época en la que hombres y mujeres compartían pelucas, maquillajes y afición por las puntillas y los zapatos de tacón. Y en aquel ambiente picaruelo y desenfadado vino al mundo Charles de Beaumont, conocido como el Caballero de Eón. Un mozuelo aristócrata que gracias a su belleza, labia y habilidad para la esgrima ascendió en la corte de Luis XV de forma meteórica hasta entrar en el llamado Secret du Roi, algo así como el servicio secreto de su majestad, pero con más seda y más brilli. El Caballero de Eón fue enviado como espía a la corte de la zarina Isabel I de Rusia y allí descubrió que los corpiños y las medias de rejilla le sentaban como un guante. Así que se aficionó a vestirse de mujer. Hizo tan buen trabajo espiando en Moscú que al cabo de unos años fue enviado a la corte del archienemigo de Francia, Jorge III de Gran Bretaña. Allí espió todo lo que pudo y tomó una decisión trascendental: convertirse en mujer. A sus 49 años, el Caballero de Eón pasó a ser Mademoiselle de Eón, algo que no gustó nada a Luis XV, que primero intentó traérselo de nuevo a Francia y después directamente cargárselo, cosa que no pudo porque, como os contaba antes, la señora de Eón era una de las mejores espadachinas del siglo XVIII. Tanto que, una vez cayó en desgracia con Luis XV, se dedicó el resto de su vida a ejercer la esgrima de forma profesional en Londres. Este cuadro que veis aquí representa un combate real con otro legendario espadachín francés, el Caballero de St. George, que por cierto era negro, un detalle que no tiene nada que ver con esta historia, pero que demuestra que el siglo XVIII era más variadito y más guay de lo que nos cuentan los libros de historia, y mucho más parecido a un congreso de Eurofans que a uno de Vox. Los famosos... Nos vamos a México, 1912. Hace solo 2 años que ha tallado la revolución contra el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz, y la balacera se extiende por todo el país. ¡Uy, va! ¡Ay, va! Y en mitad de todo este follón, una joven llamada Amelia Robles Ávila se une al ejército zapatista del sur de México y se echa al monte al grito de ¡Viva México, cabrones! Bueno, o cabronas, dado el caso. A la joven Amelia la guerra se le da bien, muy bien. Tan bien que asciende al grado de coronel del ejército revolucionario. ¡Un respetito, que estamos en clase! En 1924, Amelia decide que ya que se ha lanzado a hacer la revolución, la va a hacer del todo y se convierte en Amelio Robles Ávila. Ahí le tenéis, con su sombrero, su pistola, su cigarrito y todo lo que tiene que tener un coronel bien remacho. Llegó a casarse con una mujer e incluso el Estado mexicano le reconoció legalmente como hombre hasta que murió en 1981. En fin, a lo largo de la historia ha habido, hay y habrá personas trans. Y si alguno tiene dudas, le animo a que se dé una vueltecita por el Museo del Prado y le eche un ojo a cuadros como este. Retrato de Magdalena Ventura y su marido, de José de Rivera.
en el que Magdalena es ese señor de barba que amamanta a un niño. Habrá a quien le sorprenda ver personas trans en pleno siglo XVII, pero yo creo que sorprende más ver gente negando derechos a los trans en pleno siglo XXI.